Bueno, comenzamos con la clase sobre programas interactivos en Racket para los cursos de programación de licenciatura y profesorado en matemática y programación 1 de licenciatura en ciencias de la computación. Hoy vamos a trabajar con esta clase de programas, vamos a ver cómo construirlos en Racket. La idea es que al terminar la práctica ustedes puedan construir este tipo de programas que, por ejemplo, son muy útiles cuando uno tiene que programar videojuegos. Vamos a ir brevemente a Racket para ver algunos ejemplos de lo que estamos pretendiendo hacer. Este es un programita que comienza acá con un auto que lo definimos como una constante. Recuerden que las definiciones de constantes asocian un valor, que en este caso es una imagen, a un nombre. Tanto los números como los strings, como los booleanos, como las imágenes, habíamos visto en la práctica 0 que eran valores y por lo tanto se pueden asociar a nombres de constantes. Si ejecutamos este programa, veremos qué ocurre. Lo primero que sucede, que es una cosa distinta a como veníamos programando, es que la ejecución de este programa nos abre una ventana nueva. Yo la voy a mover un poquito más, la voy a pasar al centro de la pantalla. Es esta ventanita nueva que está acá, donde en función del programa que nosotros hicimos, aparece ese auto en un rectángulo. Y lo que tiene interesante este programa es que responde a eventos que yo le doy. Por ejemplo, a las flechas direccionales del teclado. Yo voy a tocar la flecha hacia la derecha, y entonces el auto se va a desplazar hacia la derecha. Si toco la flecha izquierda, el auto se desplaza hacia la izquierda. E incluso también podemos hacer que responda al mouse. Yo voy a hacer clic en cualquier lugar de la escena y vamos a ver que el auto se va a desplazar horizontalmente hacia el lugar a donde yo hago clic. Muy bien, ese es el tipo de programas con el que vamos a trabajar. Vamos a ver un segundo ejemplo, que puede ser este que tenemos acá. Si tocamos ejecutar, ahora nos va a aparecer una ventana de otro tamaño. Después vamos a ver cómo nosotros podemos darle un tamaño a esta ventana. La vamos a mover acá. Y ahora yo puedo tocar las flechas de dirección hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia abajo, y el objeto va a responder en consecuencia. Bueno, ese tipo de programas es el que nosotros vamos a aprender a programar en esta clase y en la práctica 3 y algunas de las sucesivas. Vamos a cerrar por ahora y luego vamos a ver cómo se programan este tipo de justamente de programas. Bien, entonces la clase de hoy trata de programas interactivos. Bueno, ¿qué es un programa interactivo? Un programa interactivo es un programa que durante su ejecución se va comunicando con el entorno a través de eventos de entrada o salida. Entre ellos podemos mencionar juegos, los sistemas operativos son también programas orientados a eventos, procesadores de texto, sistemas de mensajería instantánea. ¿Qué significa un programa orientado a eventos? Bueno, yo voy a traer de nuevo acá a la ventana un pequeño pizarrón que vamos a usar hoy. Cambiamos el formato respecto del anterior y si vemos, este programa no está haciendo nada, está siempre en la misma situación hasta que ocurre algo. Ese algo puede ser que yo haga un dibujo y entonces el programa reacciona en consecuencia. Y nuevamente pasa un estado en el cual no pasa nada. El pizarrón continúa tal cual estaba hasta que yo a lo mejor vuelvo a hacer un dibujo y el programa reacciona. Lo mismo pasaba con el caso del programita ese del auto que les mostré, en el cual el auto estaba ahí, siempre en la misma posición, hasta que uno producía un evento, podía ser con el teclado, podía ser con el mouse, vamos a ver diferentes clases de eventos, y entonces el programa reacciona en consecuencia. Y luego se queda esperando al evento siguiente. Hoy en día, la gran mayoría de los programas con los que uno trabaja en general están pensados para interactuar con el usuario, por lo que a veces hasta nos parece más difícil pensar en programas que no sean interactivos. Vamos a ver muchísimos ejemplos de ambas clases de programa y en la práctica está un poco explicado cuál es cada uno. Bien, ¿cómo se puede interactuar con un programa? Ya vimos algunos ejemplos, tanto en el caso del auto como en el caso de la pizarra.
una persona puede interactuar a través de un teclado, del mouse, de una pantalla táctil. Yo tengo un lápiz que escribo sobre esa pizarra que les mostré y el programa reacciona en consecuencia. Hay un montón de modos de interactuar con un programa e incluso probablemente en el mediano plazo haya todavía más. Pero las computadoras no solamente interactúan con personas, los programas no solamente reciben eventos de personas, sino que también pueden responder eventos generados por otros programas. El caso más común es el caso del reloj de la computadora, es decir, hay programas que están diseñados para interactuar a medida que pasa el tiempo. El ejemplo más claro es la aplicación de reloj que todos tenemos en nuestros teléfonos celulares. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, en los casos de programas de mensajería instantánea, en el cual, por ejemplo, en Telegram, en el cual nosotros estamos en el mismo estado, no pasa nada, abrimos Telegram y está siempre igual, hasta que entra un mensaje y un mensaje entra a través de otro programa y entonces Telegram reacciona en consecuencia. Es decir, los programas también están diseñados para comunicarse entre sí. Vamos a ir un segundito nuevamente a Racket, al ejemplo de nuestro auto, y vamos a ver cómo sería un programa que responde también al paso del tiempo. Lo que nosotros hicimos fue agregar una condición en ese programa que ustedes van a programar después en la práctica 3, en la cual el auto se mueve también a medida que pasa el tiempo. Acá yo estoy tocando la flecha para atrás para que retroceda, pero se observa que de alguna manera este programa se da cuenta del paso del tiempo y la programación que nosotros le hicimos es hacerlo avanzar. Muy bien, ese tipo de programas ustedes lo tienen como ejercicio. Continuamos entonces con la presentación. ¿Cómo se comunica un programa? O sea, ¿cómo genera salidas? Bueno, hay un montón de maneras. La más común es a través de una pantalla, pero también los programas producen salidas a través de impresoras, parlantes. Hay programas dedicados a la ciencia que producen impulsos eléctricos que alimentan un láser o cualquier otro tipo de salida. Nosotros en esta práctica y en las que siguen, solamente para ejemplificar esta forma de programar, vamos a hacerlo a través de pantallas. Bien, la lógica de un programa interactivo está organizada a través de dos conceptos claves, que son eventos y manejadores de eventos. ¿Qué es un evento? Bueno, un evento es algo para lo que el programa está preparado. Por ejemplo, puede ser presionar una tecla, mover el mouse, hacer clic con el mouse. Esos son eventos para los que un programa puede o no estar preparado. Hay programas que no responden al mouse, hay programas que no responden al teclado y hay programas que responden a todos ellos. Entonces, un programa de alguna manera se prepara para responder a determinados eventos en función de lo que queremos que haga. ¿Y qué tiene que hacer un programa para responder a esos eventos? Bueno, tiene que indicar cómo va a responder ese evento. Es decir, tiene que dar para cada tipo de evento una función que lo maneje. Entonces, lo que termina siendo un programa interactivo es una asociación entre eventos y manejadores de eventos. En el caso del teclado tenemos que cuando uno presiona una tecla produce un evento que el programa entiende y el programa nos da una función de cómo se procesa ese evento. Por ejemplo, volviendo al caso del auto, la tecla direccional derecha, el programa lo maneja generando una imagen en la cual nosotros vemos el auto desplazado hacia la derecha. Lo mismo hacia la izquierda y sin embargo, para todas las otras teclas en ese programa nosotros no vamos a dar ningún comportamiento, es decir, la función que procesa el resto de las teclas deja las cosas tal cual. Entonces, para nosotros, para diseñar sistemas reactivos o programas interactivos, que los vamos a usar como sinónimos, lo que tenemos que dar son manejadores de eventos, es decir, pensar en qué tipo de eventos yo voy a estar preparado. Puede ser el reloj, el teclado, el mouse, todos ellos. Después vamos a ir viendo más todavía. Y para cada uno de ellos yo tengo que dar una función que diga cómo procesar
ese tipo de entrada. Y luego, una vez que tengo todos los manejadores de eventos, necesito una función principal que comunique esas asociaciones al sistema operativo. Porque, ustedes van a ver más adelante, es el sistema operativo es el que se encarga de procesar este tipo de programas. Es decir, nuestro programa no se comunica directamente con el teclado, sino que es el sistema operativo el que nos provee una interfaz para realizar eso. En el caso de Dr. Racket, nos brinda un entorno de ejecución para sistemas reactivos muy similares al que nos brinda un sistema operativo. Es decir, nosotros vamos a trabajar todos estos programas interactivos adentro de Racket para que nos sea un poco más sencillo al principio. Tenemos un paquete de enseñanza que está escrito ahí que ustedes van a tener que cargar. Y esa función principal que aparece ahí con letras verdes, con letras verdes aparece función principal, el nombre de la función aparece con azul abajo, se llama Big Bang, es la que permite asociar eventos a manejadores de eventos. Entonces, en la práctica 3 vamos a aprender cómo realizar esa asociación y diseñar programas interactivos. Vamos a darle ahora un vistazo en Dr. Racket. Para introducir el tema vamos a resolver el ejercicio 2 de la práctica 3, que nos pide hacer un programa que dibuje un círculo de color azul de radio 100, pero que ese radio o el tamaño de ese círculo vaya disminuyendo con el paso del tiempo. Es decir, cada vez que el reloj del sistema produzca un evento de paso del tiempo, entonces el radio del círculo que yo observe debe disminuir. Yo lo tengo resuelto más abajo en este mismo archivo, así que si tocamos ejecutar vamos a ver el comportamiento esperado del programa. Para evitar que el radio del círculo llegue a 0 y a partir de ahí ya el programa termine, lo que yo hice fue hacer que una vez que el radio alcanza el valor de 0, vuelve al radio inicial, que si recordamos era 100. Bueno, primero, ¿qué significa ese 100? No habíamos hablado de las unidades. En este caso son los píxeles de ancho. Vamos a ver cuando diseñemos nuestro estado cómo vamos a poner eso. Por un segundito vamos a ir a la pizarra para hablar de algunos conceptos claves en todo esto. Por un lado, habíamos dicho que un programa interactivo es un programa que está siempre en la misma situación, por ejemplo esta pizarra que está ahí y no se observa ningún cambio, hasta que ocurre algo. Bueno, esa situación está representada con un concepto clave que es el concepto de estado. El estado de un sistema es cómo está la situación. Por ejemplo, en el caso de la pizarra será el dibujo que tiene y cuál es la herramienta seleccionada. Por ejemplo, puede ser el lápiz, puede ser para escribir texto, para dibujar formas. Eso compone el estado del sistema. En el caso de nuestro círculo, hay varias características del círculo. Por ejemplo, justamente la forma, en este caso es un círculo, puede ser el color, que en este caso aparece como azul, pero esas son cosas que no cambian, son siempre las mismas. Nosotros, para representar el estado del sistema, tenemos que identificar qué es lo que cambia. Bueno, en nuestro caso, lo que cambia es el radio del círculo. ¿Cómo se representa el radio del círculo? Bueno, podemos utilizar un número. Nosotros vamos a utilizar un número para representar el radio del círculo. Recordemos que esto es parte del diseño de datos, por el que tenemos que empezar siempre todo diseño de un programa, incluso de los programas interactivos. Bueno, identificar el estado de un programa interactivo es fundamental, porque no siempre es tan sencillo identificar qué es lo que cambia y qué es lo que permanece constante. En este caso, lo que cambia es el radio del círculo. Nosotros lo vamos a representar con un número. Así que la primera parte de nuestra receta de diseño la podemos ya completar, y eso vamos a hacer en Racket. Yo ya lo tengo hecho, así que solamente lo voy a traer
y vamos a escribir algo como eso, ¿no? El estado del sistema va a ser un número que representa la longitud del radio, medida en píxeles, hay que ver qué unidades son, de un círculo azul a dibujarse en el centro de una escena. Veremos después cómo dibujar una escena, ¿no? E inmediatamente después, lo que tenemos que pensar siempre en un diseño de un programa interactivo es cómo empiezan las cosas, ¿no? En el caso de la pizarra uno se imaginaría que empezamos con una imagen totalmente en blanco, y en este caso el enunciado del problema ya nos dice cuál era la situación inicial, y era un círculo de radio 100. Muy bien, esta es la parte del diseño de datos. Ya lo tenemos completo, ya sabemos cómo vamos a representar el estado, qué es lo que cambia, o sea, qué dato vamos a usar para eso, y cuál es ese valor inicial. Volvamos por un ratito a la pizarra. Y en ese caso lo que tenemos entonces es que nosotros vamos a ir representando el radio del círculo con un dato. Por ejemplo, dijimos al principio ese valor es 100, pero dijimos que con el paso del tiempo queremos que ese valor disminuya, es decir, los eventos para los que tenemos que estar preparados son los eventos de paso del tiempo. La computadora constantemente está emitiendo una señal cada un determinado intervalo del tiempo, que siempre es fijo, que nosotros vamos, en el caso de Racket, a poder modificar, que nos dice pasó un instante de tiempo. Bien, cuando eso ocurra, nosotros vamos a querer, a ese evento le vamos a llamar tic en general. Cuando eso ocurra, nosotros vamos a querer pasar a un estado en el cual el radio del círculo disminuya, es decir, tenemos que encontrar un valor menor que 100. Vamos a poner 99, aunque después lo podemos hacer que se decremente en función de un cierto valor delta, vamos a decir que será una constante. Por ahora vamos a dejar que se decremente por 1. Muy bien, entonces tenemos que hacer una función que cuando me avisen que pasó una unidad de tiempo, yo reste en 1 el valor del estado. Eso parece bastante sencillo. Cuando pase otra unidad de tiempo, cuando el sistema operativo me avise que pasó otra unidad de tiempo, yo voy a querer que esto pase a 98. Y así sucesivamente. Habíamos dicho que desde 0 vamos a pasar hasta 100. Después vamos a ver cómo hacer eso. Pero todo esto que yo dibujé en la parte de arriba del pizarrón es el universo de los datos. Es decir, lo que manejan las computadoras. Yo no quiero ver números, yo quiero ver un círculo de color azul. Recordemos que teníamos por un lado el universo de los datos y por otro lado el universo de la información. La información es lo que yo observo, es decir, yo tengo que poder, así como interpreto los estados como números, tengo que poder representar esos números como dibujos que yo entienda, es decir, como círculos azules. Así que vamos a pasar a color azul. Y lo que yo estoy tratando de hacer entonces es que este 100 se represente como un círculo de radio 100 en el centro de una escena vacía. Luego, cuando ese tamaño se decremente, yo voy a exagerar un poco el decremento, lo que voy a tratar de esperar es que haya un círculo de un tamaño menor también en el centro de una escena vacía. El tamaño de la escena debería ser el mismo. Y esta sería la representación de este estado 99. Y así sucesivamente. Es decir, cada estado tiene que poder ser interpretado como una imagen, que es lo que yo necesito. Entonces, el primer paso siempre que vamos a hacer luego del diseño de datos es poder interpretar el estado como información.
¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, mediante una función que se va a llamar, en este caso, interpretar, aunque ustedes le pueden poner el número, el valor, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Y que observen su signatura. Dado un estado, me devuelve una imagen, que era justamente lo que estaba en el pizarrón hace un segundito. Si quieren lo vuelvo a hacer aparecer por acá. Dado un estado, me devuelve una imagen. Entonces, esta función interpretar, recordemos que el estado ya está diseñado. El estado es un número, o sea que yo tengo que pensar que este R que recibe la función es un número, y lo que hace es usa esta función que utilizamos en la práctica 1 para dibujar una imagen sobre otra, ¿sí? Observen que estamos dibujando un círculo cuyo radio es el argumento de la función, sólido de color azul, en el centro de una escena de 300 por 300. Como decimos que la escena sea de 300 por 300, el centro son las coordenadas 150 y 150. Muy bien, vamos por ejemplo a evaluar la función interpretar. Vamos a pasarle el valor inicial. Vamos a interpretar 100, ¿sí? Observemos que tenemos efectivamente la función interpretar aplicada a 100 dibuja un círculo de radio 100 en el centro de una escena vacía, que era tal cual lo que yo quería hacer en el pizarrón. Vamos a interpretar un valor menor, por ejemplo. Vamos a interpretar el valor 20. Bueno, en el caso de 20 vamos a obtener un círculo azul de radio 20 en el centro de una escena vacía. Es decir, yo ya tengo una función que, dado un estado, me dibuja la imagen que yo espero tener en mi programa interactivo. Lo primero siempre que tenemos que hacer entonces es diseñar el estado, decir cómo lo vamos a representar, y luego dar una función de interpretación.